Hoy le doy la bienvenida a Sebastián Suárez, socio en BitZero y subdirector de la Comisión de Business Intelligence para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y un amigo de la casa y un compañero, obviamente, de la comisión. Sebastián, ¿cómo estás? Nico, buen día. Diego, buen día. La verdad, anonadado. Diego, nos tiraste una cantidad de información que va a ser muy difícil de digerir. Me imagino que ya están todos buscando el link para bajar los estudios. Y bueno, dejaste la vara súper alta, así que vamos a tratar de acompañar un poco todo este increíble volumen de información que nos va a llevar a poder tomar un montón de decisiones. Y lo más interesante es a cambiar. Creo que el verbo más interesante es a cambiar, adaptar nuestras estrategias y entender los cambios. Y para eso me parece que va a ser muy interesante que empecemos a ordenarnos un poco, porque creo que todos tenemos un gran, digamos, volumen de cosas que nos están hablando de diferentes lugares. Diego nos ayudó a entender, pero necesitamos profundizar un poquito más y entender puntualmente qué es lo que cambió en los consumidores. Entonces, para eso, vamos a tratar de ordenarlos con 4 ejes sencillos y simples. Vamos a tratar de ser muy pragmáticos. Y por eso les quiero mostrar este slide donde vamos a estar hablando de billetera, intereses, tiempo y pantalla. Es decir, tratemos de concentrarnos en todo lo que pasó, pero segmentarlo para que nos sirva. Entonces, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué tenemos dentro de los cambios que tienen que ver con el tiempo, que es una de las variables que más impactó? Bueno, básicamente las personas ganaron casi 200 horas por año para hacer otras cosas. ¿Y qué otras cosas son esas que están queriendo hacer, que están tratando de incorporar? Bueno, todas esas cosas que están tratando de incorporar implican necesidades, demandas, deseos, cambios de rutina. Lo principal que sucedió es que se modificó la rutina de todos los consumidores. Y esto vino dado por una demanda nueva. Es decir, todos empezaron a demandar nuevos contenidos porque tenían muchísimo más tiempo dedicado a poder hacer acciones mucho más amplias. Y acá vamos a de vuelta a conectar con el siguiente elemento. Pantalla. La pantalla pasó a ser importantísima. La pantalla pasó a ser el eje por lo cual todo estaba sucediendo. Y en la pantalla vamos a charlar de 3 elementos, hubo un montón, pero estos 3 creo que son los más llamativos para todos. El streaming nos robó un montón de actividades, pero nos dio la posibilidad de ver, de querer y de demandar. Pasó a ser un paradigma distinto de cómo ver publicidad, de cómo captar elementos. Lo veo, lo quiero. Todo lo que tenga que ver con algoritmos en las redes sociales, vimos cómo el consumidor recibió impulsos de otra manera y todos nosotros tratamos de participar de esos impulsos generando campañas de otra forma, tratando de capturar todo eso. Y hasta tuvimos, y creo que todos, cumpleaños donde hasta tuvimos que enviar un regalo, y ese regalo seguramente fue e-commerce. Con lo cual, este nivel de cambio en todo lo que de alguna manera nos impactó con estas 200 horas, nos llevó a cambiar nuestros hábitos de búsqueda. Y un poco lo vimos con los números de Diego. Los motores de búsqueda son los principales y durante la pandemia ese fue uno de los cambios que se transformó en educación. Es decir, lo que Diego les estaba mostrando en números pasa a ser un elemento que todos los consumidores incorporaron. Y por eso este canal es importantísimo para que lo tomemos en cuenta y para que trabajemos. Pero con el concepto de que fuimos educados, es decir, el hábito cambió. Y todo esto fue un incremento en las búsquedas y en las misiones de compra que llevó a nuevas situaciones. ¿Cuáles son esas nuevas situaciones? El tiempo nos dio intereses y nos dio nuevos hobbies que desplazaron a otros. Tuvimos un crecimiento importantísimo en los hábitos. Y esos hábitos fueron buscar un montón de proyectos para hacer en nuestras casas, en nuestros departamentos. Hubo un montón de situaciones nuevas ahí, donde un montón de productos, como vimos, pasaron a ser importantísimos. Fíjense que estando todo ese tiempo extra en casa, vemos un apoyo gigantesco y un crecimiento importantísimo en todo lo que es alimentos y bebidas, en todo lo que está dentro de la casa. Pero también lo vemos en otras categorías que son muy importantes y vamos a tener un poquito de data más adelante. Entonces, simplificando lo que sucedió, básicamente nosotros teníamos una billetera, el wallet para nosotros es uno de los términos más interesantes en BI, que era externa principalmente. Nuestra billetera la abríamos y consumíamos muchísimo cuando no estábamos en nuestra casa. Y pasó a ser una billetera de gasto interno, pasó a ser una billetera donde yo dejé de estar en un bar y pasé a estar en una juntada con amigos, con mi familia, o cenar, y dejé de estar al aire libre y pasé a estar viendo una pantalla. Este punto de educación es importantísimo que lo tomemos en cuenta porque para nosotros, en el cambio de nuestras estrategias y hacia dónde nosotros queremos ir con los consumidores para que ellos vengan y consuman nuestros productos, tenemos que capturar este nuevo canal, estas nuevas formas de hablar de contenidos
no porque nosotros querramos imponernos, sino porque están completamente educados para hacerlo. Todos nosotros estamos educados para hacerlo. Entonces, vamos a tratar de esto, llevarlo un poco a estas dos preguntas que tenemos por delante que nos parecía interesantísimo conversar con ustedes. Primero, ¿cómo segmento mi audiencia? ¿Cómo segmento mi audiencia hoy en día? Está basado en, lo voy a simplificar, acá, Nico, tenemos millones de posibilidades de discutir de cómo se segmenta, pero me parecía que estaba bueno que nos simplifiquemos. Entonces vamos a basarnos en 4 pilares sencillos. Tenemos todo lo que es geográfico, demográfico, todo lo que es psicográfico y lo conductual. Es decir, todos estos elementos, estoy nombrando los 4 pilares, son datos que nosotros podemos obtener de diferentes formas de nuestros consumidores y con los cuales podemos empezar a segmentar esa gran base de consumidores para entender un poco cómo se comportan, quiénes son y qué les interesa. Entonces, ¿cómo segmentar? Basado en estos 4 pilares, con estos elementos, ustedes pueden dar un muy buen paso. Hay muchos que son difíciles de conseguir, hay muchos que hay que comprar, pero todos estos son muy importantes combinarlos, sobre todo ese punto. Entonces, les voy a dejar 2 cositas simples para que tomemos en cuenta. Siempre tratemos de que nuestros segmentos cumplan con que sean dimensionables, con que sean accionables y con que sean medibles. Básicamente, DAM, que sean siempre que estén estos 3 elementos. Porque estos 3 elementos son los que nos hacen el chequeo si podemos o no podemos a este grupo de clientes o de consumidores llamarlos realmente un segmento. Y por último, no olvidarse de la misión que es lo que nosotros tenemos para utilizar un segmento. Y este término Dios para mí es espectacular porque en marketing nos encantan estas cosas y siempre lo hacemos para poder diferenciar, para poder identificar, optimizar y por último satisfacer. Es decir, siempre tenemos que jugar con, tengo un grupo de personas que es de tal forma que cumple con estos elementos, pero bueno, ¿lo puedo diferenciar? Sí. ¿Puedo generar optimización? Sí, bueno, esas son mis misiones. ¿Y es accionable? No, bueno, tengo que ver cómo logro encontrar un canal para que sea. Entonces, ¿cómo segmentaron mi audiencia? Trabajando estos elementos. Pero hoy en día ya, y imagino que después de ver este cuadrito ustedes me van a estar preguntando, ¿cómo hago para trabajar con todas estas variables? Es demasiado complejo. Entonces vamos un poquito adelante con la siguiente problemática que nos enfrenta a esto. ¿Cómo clusterizo? ¿Y qué es un clúster? ¿Qué es esto de segmento y de clúster que viene y que es una tendencia y que tenemos que empezar a trabajar? Bueno, clúster justamente es, dado el volumen impresionante de información que tenemos hoy en día con Big Data, necesitamos empezar a trabajar de una manera un poco más automática. Es decir, es muy difícil que ustedes recuerden y puedan pensar, o sus equipos, pensar en todas estas potenciales combinaciones. Y sin embargo, ustedes tienen esa información. Y ahí es donde vienen y empiezan a aparecer todas las tendencias y las herramientas de clusterización, que nos dan la posibilidad de automáticamente empezar a tener información que no pasa por una concepción, digamos, consciente donde alguien empieza a pensar, ¿será que la gente que tiene 30 años, si es mujer y vive en tal lugar, querrá o no querrá comprar? ¿Tendrá o no tendrá tal interés? No, empezamos a decir, no lo miramos, lo trabajamos con modelos estadísticos. Este primer modelo de medias K es uno, donde podemos empezar a separar agrupamientos en función de que tienen cruces. ¿Con qué? Con las variables que vimos arriba de segmentación. Empiezan a ser grupos que se empiezan a mostrar automáticamente. Además de las variables que, tenemos las nubes de relaciones, donde podemos empezar a ver si esto y esto, entonces tal cosa. ¿Y cómo lo vemos eso? Lo vemos como estas pelotas donde vemos un montón de elementos que se empiezan a contactar unos con otros y nos permiten entender y jugar con el volumen de peso de un interés o de un nivel socioeconómico o de un estilo o de su situación geográfica o de la edad que tiene o del sexo y empezar a entender si en estas combinaciones podemos bajarlo a acciones. Hasta ahora estoy hablando totalmente conceptual, todo en el aire, estoy súper volado, ya lo vamos a bajar a acciones con ejemplos para que ustedes también vean por dónde encarar. Y por último tenemos un modo que a mí realmente me encanta y se los recomiendo, que son los modelos de afinidad por propagación. Esto suena terriblemente complejo, no lo hacemos, es un software, es una forma de estadística de estudiar justamente los datos y que se ve de esta manera. Se ven segmentos, colores que te representan una u otra forma. Todo esto básicamente lo que nos está mostrando es posibilidades, es decir, esto es Machine Learning. Ahora, ¿está muy lejos? ¿No lo puedo hacer? ¿Sale muy caro? No, no es esa la situación. Realmente, todo lo que les estoy mostrando acá, en muchísimos casos es software que ustedes pueden acceder, lo que es libre, que es gratuito, y que pueden empezar a combinarlo con sus bases de datos. Y ese es el punto más importante que yo les quiero transmitir en esta parte conceptual. Ahora,
¿Cómo hacemos y cómo tratamos de ir un poquito más a datos y ejemplos y ser prácticos? Porque charlamos de cómo cambiar nuestra estrategia y hasta ahora yo solamente les di un montón de conceptos. Bueno, vamos a empezar a meternos en específicamente los segmentos que cambiaron en los últimos 2 años y les voy a pasar algunos de los tips que nosotros tenemos de segmentos que nosotros trabajamos y que estamos obteniendo de investigaciones de mercado. Entonces, voy a parar en el punto de geográfica. Todo lo que sea área población, hay un clúster que es espectacular, que es en el cinturón de countries y barrios de las principales 5 ciudades de Argentina. Principales a nivel volumen de población. ¿Y qué es lo que entendimos ahí? Un indicador. El consumo promedio es 1,75x superior a los segmentos y a los clústeres que vemos alrededor. Esto, que yo lo estoy mostrando acá como texto, es lo que vemos como color en uno de esos plotters, en uno de esos gráficos. Y empezamos a poder identificarlo. Identificándolo, entendemos cuáles son los valores que nos aporta y podemos empezar a trabajar diferente. Entonces, este es un cambio de estrategia. Yo puedo accionar campañas de awareness o campañas de performance específicamente en esta región geográfica y voy a empezar a capturar en su comportamiento, en su conducta, respuestas como estas. Además de la geográfica, vamos a pasar a la demográfica. ¿Qué es lo que vimos que cambió en los últimos 2 años de manera muy, muy fuerte? Bueno, los hombres y mujeres de más de 40 años aportaron de su capacidad de consumo a lo que nosotros vamos a empezar a llamar de billetera digital un impulso fuertísimo. ¿Y cuál es ese impulso fuertísimo? Pasaron a gastar, o sea, a invertir de su billetera, de su capacidad de consumo, 3,6x más en lo que sea digital de lo que era offline. Este segmento particular. Y lo más atractivo, y Diego nos lo mostró también, fue que la frecuencia promedio aumentó muchísimo, empezó a ser muchísimo más rápida la capacidad de consumo que tenían, por dinero y por cantidad de veces. Y de vuelta, ¿cómo accionó esto? Bien, puedo ir exclusivamente por la parte de publicidad o puedo cambiar mi manera de hablar, puedo cambiar mi wording, mi mensaje, y ser mucho más afín. Puedo cambiar el cómo mis productos se ven y ser mucho más afín a este clúster particular. Bien, vamos a seguir un poquito más todavía. Yo les di 4 y les voy a devolver 4. En todo lo que tenga que ver con psicográfico, es la parte de lo que nosotros queremos, los intereses. Bueno, ¿qué es lo que vimos en psicográfico que nos pareció muy interesante? Encontramos 2 segmentos, y ustedes seguramente los habrán visto o habrán sido parte, que uno es el hágalo usted mismo en su casa, el DIY. Las cosas que nosotros hacemos en nuestra casa, y como estuvimos estas 200 horas extra, porque no estamos viajando, más todas las horas que estuvimos en casa, mucha gente empezó a consumir. ¿Y cómo fue ese cambio? Bueno, veíamos que en countries teníamos 1,75x más de consumo, y que veíamos que los hombres y mujeres de más de 40 cambiaron la parte de su billetera, de ser solo física, pasaron a ser bastante más amplia y digital. Ahora si nos metemos dentro de un clúster específico, muy puntual, de las cosas que se hacen, los arreglos en casa y todo lo demás, el crecimiento de la billetera digital, es decir, los gastos que fueron digitales, creció 6,2x, esto es 620%. Es un crecimiento impresionante. ¿Para qué sirve y por qué segmentar y por qué pensar? Para darnos cuenta de estas cosas y capturarlas. Si mi emprendimiento, mi empresa o mi marketplace tiene esta categoría dentro de los productos que venden y la oferta que tiene, claramente si yo empiezo a identificar quiénes son y dónde están, puedo targetear concretamente a estas personas. Y de vuelta puedo cambiar mi manera de hablar, puedo cambiar las imágenes que tengo y puedo hacer mucho más apetecible, más appealing para que la persona me elija. Y la otra, completamente opuesta, porque hasta ahora estamos hablando siempre de gente grande que gasta muchísima plata y demás, es gaming. Tuvimos un crecimiento en gaming impresionante de consumo en lo que es billetera digital, por los mismos elementos, pero en un segmento distinto y de vuelta es un clúster. Aquellos que son y que tienen como interés gaming consumieron muchísimo más. Y lo interesante acá es profundizar. ¿Consumieron exclusivamente juegos? No. Consumieron hasta muebles, consumieron obviamente electrónica y consumieron un montón de elementos más. Y este es otro clúster un poco más complejo, pero que ustedes también podrían empezar a tomar en cuenta para empezar a cambiar su estrategia. Es decir, ya no le hablo al público en general, ya no le hablo a hombres y mujeres, ya no le hablo a los compradores me preocupo hasta para entender sus intereses, porque a través de un interés yo tengo empatía y a través de empatía puedo aumentar mi tasa de conversión. Bien, vamos al último, conducta. Vamos a algo fácil, esta es casi obvia, pero lo interesante es tener los números que lo soportan. ¿Qué es lo que cambió en cuanto a la utilización que le dan los consumidores a aquellos que están comprando? ¿Y qué es lo que cambió en cuanto a ocasión? 2 elementos que tienen muchísimo que ver con la conducta. Bueno, aumentó el consumo promedio en almuerzos y cenas. ¿Por qué? Estábamos en casa, consumíamos, estábamos en casa, no podíamos salir y empezábamos a atacar otros rubros. Gourmet creció un montón, un montón.
Otro elemento, desayuno, pasamos a tener más tiempo en esa ocasión de consumo, y en esa ocasión de consumo consumimos muchísimo más, es decir, hubo mucho más café a la mañana, café a la tarde, que antes no existía porque podía ser en la oficina, y esta situación de vuelta pasan a ser dos clústeres a trabajar. Aquellas personas que aumentaron su consumo en lo que es desayuno, no es exclusivamente target de los, digamos, emprendimientos, marketplaces o empresas que venden café, también de los que venden todos los elementos, o sea, electrónica vende cafeteras, cafeteras estuvo altamente demandado, incluso hubo hasta faltantes en el mercado y hoy incluso sigue existiendo esa situación, con lo cual clusterizar nos permite entender y encontrar estos puntos, estos grupos de mercado chiquititos que tienen intereses y empezar a jugar con su comportamiento y entender numéricamente cuánto podría aportarnos. Bien, esto básicamente lo que nos hace es poner en situación de este cambio que existió tiene un impacto. Ese impacto es una oportunidad. Esa oportunidad, para que ustedes la puedan capitalizar al máximo y llevarla a que tenga rendimiento para ustedes, utilizando clusterización, utilizando una buena segmentación, les va a permitir ser mucho más eficientes en sus inversiones para poder llegar justamente a tener eso que nosotros pretendemos, una rentabilidad muchísimo más alta por operación y un crecimiento sostenido o mayor al que vimos y que nos mostró Diego. Hasta acá quería contarles esto. Nico, Diego, quería darles un poco de información y quería dejarlos un poco con estas posibilidades de empezar a atacar. La verdad espero que los tips les hayan servido y obviamente estamos para responder todo lo que ustedes tengan como preguntas y para ayudarlos en todo lo que se pueda. Sebastián, muchísimas gracias. El aporte de entender cómo cambió el consumidor y darnos esos datos, darnos a nosotros esa tendencia de crecimiento, creo que nos ahorraste a todos. Y como están diciendo acá en el chat, también aquellos emprendedores y pymes que por ahí no tienen la posibilidad de hacer todo este estudio, así que la verdad que muchísimas gracias porque nos ayudas a seguir haciendo crecer todo el ecosistema digital de la Argentina.